Vamos a ver, bueno, estamos contentos con Ceci de volver a la temporada número 3 de esta teleserie, Plantando una viña en Arica, se llama temporada 3. Esperamos que el Señor nos acompañe durante este año, bueno, y a todos nosotros, que podamos crecer, que podamos ver los sueños que están en el corazón, que vayan dando fruto. Ese es como el gran deseo de todos nosotros, de ver cada vez más fruto. Ayer tuve un día muy, muy lindo, yo quedé muy contento con los que participaron y vinieron. Fue muy grato conocer a Daniel, hay que seguir orando por él, fue como un regalo de Dios para nosotros. Así que eso es un poco, nos marca el camino, lo que tenemos que hacer, ir por las personas y amarlas tal como son. Hasta que algún día uno las va a ver integradas en la iglesia, son procesos, lo hemos visto tantas veces. Y no hay que dejar de orar. El poder de la oración es fundamental en todo esto. Así que, bien, el mensaje que Jesús dio hace más de 2000 años atrás, el Evangelio, llamado también Buenas Nuevas, eso significa Evangelio, Buenas Nuevas, no solo fue el mensaje de salvación y vida eterna para todos los que creemos en Jesús, quien reconocimos en Él al Salvador del mundo, sino que también es en esencia un cambio en la vida de las personas que aceptan a Jesús como Señor y como Salvador. Es literalmente un gran cambio. El Evangelio del Reino, cuando uno ve la enseñanza de Jesús, lee los Evangelios, las 4 facetas de los Evangelios, te das cuenta que lo que hay detrás de eso es la transformación de las personas. Y por tanto la transformación del mundo. Él vino a cambiar el mundo, pero el cambio del mundo va a ser a través de la transformación de quienes creemos en Él, la transformación de nuestras propias vidas en primer lugar. Al leer los Evangelios nos damos cuenta que cada personaje que tuvo un encuentro con Jesús, un real encuentro, yo no estoy hablando de las multitudes que siguieron a Jesús, sino que los que tuvieron un encuentro con Jesús, cada una de las personas que lo tuvieron experimentaron un cambio grande en sus vidas. No siguieron igual, así campante por la vida como que nada hubiera pasado. No, definitivamente hubo una transformación en la vida de estas personas, experimentaron este cambio. Quiero mencionar algunos ejemplos, hay muchos ejemplos, prácticamente todos los que tienen diálogo con Jesús fueron transformados. Había un personaje que vivía vestido con harapos, semidesnudo, todo el mundo lo temía, habitaba en los cementerios. Este personaje es llamado el endemoniado gadareno. Era tan así que todas las personas huían de él, nadie quería tener una relación con él. Claramente, si te das cuenta, te puedes colocar un poco en la situación, ¿cómo se sentiría ese hombre? ¿Qué percibiría ese hombre de la vida y de los demás? Tenía ningún sentido, ningún propósito. Pero llegó un día en que este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Y la verdad que más que ahondar en toda la historia, que lo puedes leer en la Biblia, en Lucas capítulo 8, hay un pasaje que refleja lo que sucedió con el endemoniado gadareno. Literalmente en Lucas 8:35 dice, cuando la gente del lugar fue a ver qué es lo que había pasado con este hombre después que había tenido ese encuentro con Jesús, lo encontró sentado a los pies de Jesús, lo encontró vestido y en su juicio cabal. Era otra persona. Literalmente su vida cambió definitivamente. Vamos a hablar de otro personaje que también tenía situaciones especiales en su vida. Este personaje había nacido con un defecto. Era ciego de nacimiento. Y estaba condenado de por vida a vivir de la misericordia de los demás. De hecho, se levantaba, dice en el relato bíblico, que se levantaba cada día y se colocaba a la orilla del camino y empezaba a gritar para que la gente mendigaba, para que la gente le diera algo que pudiera permitirle subsistir. Se colocaba afuera de la ciudad de Jericó. Pero un buen día Jesús visitó Jericó y cuando ya venía de vuelta de Jericó, él sintió el ruido del bullicio, mucha gente está pasando por aquí, y le preguntó a algunas personas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y le dice, es que Jesús viene por aquí. Y lo que hace este hombre cambió su vida. Empieza de inmediato a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Te lo puedes imaginar? Entre una multitud, un ciego que no veía, que no tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía que iba pasando ahí, Jesús, el único que podía cambiar su vida. La muchedumbre lo hizo callar. Lo hacía callar, decía, cállate que molesta. Y volvía a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que sucedió fue algo maravilloso. Tan fuerte que gritó este hombre, que la voz de él llegó a los oídos de Jesús. A los oídos del Creador del universo,
a los oídos del Creador de la vista. El Evangelio de Marcos nos dice que enseguida recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Su vida había cambiado definitivamente. ¿Puedes ver la historia? Es bueno que anotes Marcos 10, 46, 52. Y vos te voy a hablar de un último personaje porque son innumerables las cantidades de personas que podríamos hablar. Zaqueo. Otro hombre que era inmensamente rico. Su nombre era Zaqueo. Era rico porque era un recaudador de impuestos. Y no solamente era un recaudador de impuestos, sino que además era el jefe de los recaudadores de impuestos. Este hombre era considerado por su pueblo un traidor. ¿Por qué? Porque él era judío y recaudaba impuestos para los romanos. Así que era la casta más detestable dentro del pueblo judío, eran los recaudadores de impuestos. Porque trabajaban para el enemigo, literalmente es eso. Este hombre tanto amaba, era tan codicioso, tanto amaba el amor al dinero, que él prefería el amor al dinero al desprecio de toda la ciudadanía con la cual él compartía y él vivía. Pero un día escuchó que Jesús venía a su pueblo. Y empezó a indagar cuándo viene y qué sé yo. Y este hombre era muy bajito. Lo describe la escritura como muy bajito. Así que, bueno, cuando vio que sabía que venía ya a la vuelta de la esquina, dije, ¿qué es lo que hago? Y se subió a un árbol, un sicomoro. Se subió a un árbol porque dijo, tengo que verlo. Tengo que ver a este hombre que se habla tantas cosas. Y en un momento del recorrido, yo no sé, tú puedes imaginar un sendero, una calle sin pavimento, entrando al pueblo, y Jesús y una multitud detrás de él. Y entre esa toda esta multitud, de repente Jesús mira y ve en el árbol y ve a Zaqueo. Y le dice, Zaqueo, ven, vamos a tu casa. Hoy día voy a estar contigo en tu casa. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Lucas al respecto? Que estaba sentado a la mesa con Jesús. Los invitó a Jesús y a sus discípulos a comer. Y en un momento Zaqueo se para y dice lo siguiente. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo nunca más fue un hombre codicioso. Fue un hombre generoso. Su vida y su trabajo cambiaron definitivamente. Lucas 19, 1 al 10, ahí tienen la historia de Zaqueo. ¿Sabes? Todas estas personas tenían algo común contigo y conmigo. Eran ciudadanos comunes y corrientes. Eran parte del pueblo que vivían en esa época. Ninguno de ellos era especial. Ninguno de ellos era súper espiritual. Ninguno de ellos tenía algunas cualidades sobresalientes. Al contrario. Muchos de ellos tenían cualidades que eran muy complejas. No se diferenciaban en nada. Pero, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron un encuentro con Jesús y sus vidas cambiaron radicalmente. Si tú declaras que el reino de Dios ha venido a tu vida, si tú declaras y dices, yo soy cristiano, yo soy cristiana, el objetivo es que tu vida debe cambiar. Debe cambiar tu forma de ser, debe cambiar tu forma de pensar, debe cambiar tu forma de hacer. Quiero preguntarte esta mañana, ¿tú has tenido un encuentro con Jesús? De verdad, ¿has tenido un encuentro con Él? No como la multitud que lo vio, escuchó, vio milagros, se maravilló, lloró, pero nunca tuvo un encuentro con Jesús. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? El apóstol Pablo recoge muy bien una parte de la base de la doctrina cristiana, el cambio, la transformación. Segunda de Corintios 5, 17, Reina Valera 60, dice lo siguiente. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué cosas pasaron? ¿Y qué fue hecho nuevo? ¿Algunas cosas? No dice fue enchulado. No dice, mira, una parte de esto lo vamos a cambiar. Esto sí, esto no. Todo cambió porque es una nueva criatura. Ese es el mensaje de Jesús. La pregunta es, ¿cómo vamos cambiando a tal punto que terminamos siendo otra persona? Ese es como el desafío. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nosotros? Bueno, Dios tiene un plan. El plan de Dios para que tú y yo seamos igual a Jesús, seamos realmente nacidos de nuevo, una nueva criatura, es que nos transformemos de creyentes en Cristo a discípulos de Cristo. Hay un trayecto enorme entre ser creyentes y entre ser discípulos. De hecho, el apóstol Santiago dice en Santiago 2:19, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios? O sea, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Aún los demonios creen. Y tiemblan aterrorizados. Así que creer en Dios es nada. Todo el mundo, hasta los demonios creen en Dios. Saben que existe. Pero no es el mensaje de Jesús. Él vino a buscar discípulos. Alguien que es y quiere ser como Él. Así que no se trata de creer, se trata de ser un discípulo de Jesús.
quiero aclarar que en los tiempos de Jesús, cuando hablábamos de un discípulo y los maestros, se hablaba de alguien que es como su maestro o que está en un proceso de ser como su maestro a través de la enseñanza, se juntaba con sus discípulos y se iban transformando como era su maestro. Era muy común en la época de Jesús. No era el único maestro, había muchos maestros en esa época. Y lo que tenemos que entender, ¿cómo logramos esto? Esa es la pregunta. Tenemos que entender que cuando aceptamos a Jesús, ayer lo hablamos, nosotros abrimos nuestro corazón y decimos, sí, yo creo realmente en el mensaje de Jesús. Yo creo que es el Señor de mi vida. El Espíritu Santo entra en nosotros. Y casi por arte de magia, sé que está mal aplicado esto, pero se producen en transformaciones en nosotros, más allá de lo que vamos a ver y entender, porque es una transformación que viene desde adentro de lo espiritual. Algo pasa cuando tú dices, Señor, aquí estoy. Yo quiero recibirte en mi corazón, reconozco que eres el Señor y te necesito en mi vida. Sobrenaturalmente empezamos a cambiar, porque hay poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, y hay gracia de Dios en nosotros. Mucho tiene que ver con la conversión, pero la verdad es que el Espíritu Santo mora en nosotros y empieza a dirigir un tiempo de gran cambio en nosotros. Empieza a llevarnos nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Probablemente tú ya te has dado cuenta que has ido cambiando como veías la vida antes, lo que hacías antes has ido dejando cosas. Ese es el Espíritu Santo que te va moldeando y te va a llevar al punto en que tú vas a vivir lo que Dios tiene para ti, los propósitos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, vas a caminar en sus mandamientos y vas a ser finalmente una persona santa. Apartado significa para Dios. Eso es la obra del Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Pablo le enseña a los creyentes en la iglesia de Filipos. Él le dice, mira, el Espíritu Santo hace una obra en todos nosotros. Así que, mira, escúchate esto. Filipenses 1:6, voy a Reina Valera. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti, en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otras versiones dice, es fiel en completarla. El día que yo acepté a Jesús en mi corazón, recibí el Espíritu Santo. Y Él me va guiando de gloria en gloria, de perfección en perfección, de santidad en santidad. Y empieza a obrar en mí esta transformación que es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Jesús dijo, antes de ir a los cielos, cuando habló el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad. Así que incluso dijo Jesús, les hará saber las cosas que han de venir. ¿Tienes que tomar alguna decisión en tu vida? ¿No sabes qué hacer? Te recuerdo que el Espíritu Santo está en ti y que en oración puedes preguntarle, Señor, guíame a la decisión que debo tomar. Él sabe lo que tienes que tomar, sabe lo que te conviene. Y entonces tenemos que entender que Él hace la obra. Ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo? Para que podamos entender y que podamos vivir en esta transformación. Él usa principalmente la palabra de Dios. Por eso es tan importante los estudios bíblicos. No es para que nos aprendamos de memoria la historia de José, estamos viendo ahora, vimos la de Jacob, Isaac. No tiene que ver con eso. Es lo que hay de fondo y el Espíritu Santo lo toma y nos va haciendo pensar como Dios piensa. También los discipulados que empezamos a promocionar, de alguna manera, son parte de la transformación, las verdades que vamos a vivir. Los momentos que el Señor nos va a ministrar mientras estamos haciendo los discipulados, empiezan a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Lo mismo sucede con las predicaciones. Yo tengo la intención esta mañana que en tu corazón quede una siembra de un algo. Hay algo que tengo que vivir, hay algo que tengo que entender. Pasa también con los talleres, pasa mientras adoramos. Pasa mientras compartimos entre nosotros en comunidad lo que dice Brian, lo que dice la Vale, nos empieza a influenciar porque el Espíritu Santo está en medio nuestro y empieza a transformarnos y a hacernos más como Jesús. El resultado del plan de Dios de ser un discípulo deberá dar como resultado final un cristiano maduro. Un cristiano que sabe quién es Jesús, sabe cuáles son las obras que Jesús dijo que tenía que hacer. Ese es el resultado. Pero la realidad de la iglesia, la realidad que en toda la iglesia cristiana hay muchos cristianos que nunca llegan a ese estado de madurez. Es muy distante, lamentablemente, lo que Dios tiene en su corazón, el plan por el cual vino Jesús, es muy distante a lo que viven los cristianos dentro de las iglesias. John Wimber, para los que no saben, el fundador de las iglesias Viña, en la década del 80, cuando aparece la Viña, tuvo un crecimiento explosivo. Empezaron a aparecer literalmente como cientos de iglesias. Tanto así que fue entrevistado por las mejores revistas de la época, estuvo en televisión y en una entrevista
En televisión, el periodista no cristiano le pregunta, pensando qué es lo que va a decir este hombre, le pregunta, ¿qué es lo que más le ha llamado de la iglesia a usted en este tiempo? Seguramente pensó, bueno, que John Wimber iba a decir, no, como Dios se ha movido, que el Espíritu Santo, que ahora somos muchos. Y John Wimber lo mira y le dice, ¿sabes qué es lo que más me ha llamado la atención? Que he visto muchas personas en la iglesia envejecer y muy pocas madurar. Lo que Wimber dijo es la realidad de la iglesia. Tú puedes, y ojalá no sea así, puedes estar 10, 20, 30, 40, 50 años sentado en la iglesia los días domingos y estar absolutamente igual. Es tu decisión. Porque Dios busca discípulos. Él busca que seamos discípulos. Dios quiere que seamos como Jesús. Por eso Jesús dijo, basta al discípulo ser como su maestro. Así que no es mención de lo que yo estoy diciendo. Jesús dijo, lo que a mí me basta es que tú seas como yo. Tú, Ignacio, yo quiero que seas como yo. Tú, Bastián, yo quiero que seas como yo, que me conozcas, que puedas vivir lo que yo vivo. Ese es el propósito de Dios. Esto está en Mateo 10:25. Así que Dios no se conforma, Él no se cruza de brazos para que vamos, si no queremos cambiar, vamos a estar ahí. No, Dios no se conforma. Él quiere que aprendamos, Él quiere que obedezcamos. Y para esto, Él no se pone a pensar cuándo va a cambiar el porfiado del Pablo. Él no hace eso. Él se pone en acción. Él tiene métodos, Él tiene formas para llevarnos a cambiar, para que podamos entender cuál es el plano, qué es lo que yo estoy pasando o viviendo en mi vida. Su amor, el amor que Él tiene por ti y por mí, lo lleva a buscar soluciones. No se conforma con poco, no se conforma con la mediocridad. Quiere que vivas la plenitud de lo que Dios tiene para ti, Elías. Que no te conformes con lo que aprendiste no sé cuándo, no. Eso es el inicio, eso es un momento de misericordia que Dios te llamó. Pero Él quiere terminar una obra perfecta en tu vida. Y tiene métodos para eso. Él quiere llevarnos a crecer. Él quiere que dejemos malas actitudes. Él quiere que abandonemos el pecado. Él quiere que entendamos la palabra de Dios. Y quiere que obedezcamos la palabra de Dios. Que vivamos en su palabra. Los métodos de Dios son especiales. Y tienen el único propósito de llevarnos a ser más como Él. Quiero que retenga esto. Cuando hablemos de los métodos específicos. El único propósito de las cosas que Dios hace. Lo hace como no lo hacemos voluntariamente. Él va a intervenir. Y quiero contarte que yo tenía un padre terrenal que tenía métodos. Te quiero contar un poco de mi intimidad. Mi padre era muy especial. Yo nunca fui un niño que podría decirse que fuera brillante para las matemáticas. Al contrario, era lejos, muy negado para las matemáticas. Pero mi padre era cabezón. Él era cuadrado, era matemático, él era ingeniero. Y su único sueño era que yo fuera ingeniero. Pobre mi padre. Jamás iba a lograr eso. ¿Y qué es lo que hacía mi padre? No se cruzó de brazos, sino que sabiendo que yo tenía un problema con las matemáticas, era el único ramo que tenía siempre estaba como en el límite, él decidió tomar acción. Decidió que yo fuera un discípulo de él y tomó ciertos métodos para llevarme a ese punto. Tenía dos métodos. El método número 1 consistía en sobornarme económicamente. Si te sacas un 6, si te sacas un 7, entonces vas a recibir esto y esto otro. Y cuando eso no resultaba, él tenía un método un poquito más personalizado, un poquito más convincente. Las tardes de los sábados las transformaba en una larga lista de problemas y operaciones por resolver. Horas sentado ahí en un cuaderno tratando de resolver cosas. Con frecuencia la clase empezaba con mucha tranquilidad, con mucha paciencia de parte de mi padre, pero a la medida que las horas iban pasando, se iba alterando, había exasperación, tenía un tono de voz más alto, y finalmente terminábamos como cortando las relaciones porque yo no lograba dar con la solución de los problemas. Aunque no fui un discípulo de él, de mi padre, logró que nunca repitiera el curso, logró que tuviera un excelente resultado en la PAES, nótese, y que fuera un profesional. Lo logró. Y así como mi papá tenía métodos, Dios tiene métodos. Y la gran importancia, ¿sabes cuál es el tema? La gran importancia para resolver y entender que Dios tiene métodos, gracias, y Dios tiene métodos, es que tenemos que darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Él quiere que entendamos, que los conozcamos para que atinemos lo que nos está pasando. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Dios está metido ahí. Esto no está pasando de porque sí. En el mundo tradicional evangélico, cuando me pasa algo, un castigo de Dios, algo hiciste.
Esa es la única respuesta que te dan. Pero la verdad es que normalmente cuando vivimos situaciones, Él decidió hacer algo, decidió meterse en la vida de Soledad para que cambie, decidió meterse en la vida de Cata para que cambie, para que se transforme. Eso es lo que empieza a pasar. Y cuando lo entendemos, podemos responderle adecuadamente y todo lo que está haciendo va a terminar. Todo tu sufrimiento va a terminar. Porque ya llegaste al nivel que Él te está moviendo, donde te está empujando. Quiero que veamos una enseñanza que es extraordinaria para mi modo de ver, que está, y quiero que la lean en sus Biblias. Juan 15, lo vamos a leer juntos. No es corta. Juan 15, del 1 al 15. Yo voy a leer la Reina Valera 60. Juan 15, del 1 al 15. Es la enseñanza de Jesús. Quiero que entienda esto. Es una enseñanza de Jesús. Esto no es una parábola. La parábola es un acto ficticio. No, esto es así dice el Señor. Como si estuviera escrito en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, esto es una enseñanza directa desde Jesús. Es la enseñanza sobre la vid. Y empieza así. Y quiero que pongan atención a lo que va diciendo este pasaje. Lo primero que dice, en el 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Agrega, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Vuelve a repetir. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Para poder entender las palabras de Jesús, tenemos que ver el contexto. ¿Sabes lo que es el contexto? ¿Sabes lo que es un contexto? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es un contexto? Lo que acompaña al mensaje. A la situación en la que se está dando. Todo lo que hay alrededor de lo que Jesús está enseñando en este... Quiero que te ponga en esta... Imagínate lo que yo voy a hablar. Es primavera. Está anocheciendo. En ese contexto, en pocos minutos la situación ha cambiado. El ambiente que rodea a Jesús con sus discípulos es un ambiente de tensión, un ambiente de tristeza. Hace pocos minutos atrás, Jesús había estado en un lugar que se llama aposento, que muchos piensan que es el mismo aposento alto donde vino después el Espíritu Santo. Habían estado ahí contentos, alegres, pero ahora en este momento el ambiente había cambiado por tristeza. Jesús y sus discípulos abandonaron el aposento donde habían estado expectantes, habían preparado todo para la Pascua, pero algo sucedió en la celebración de la Pascua que cambió absolutamente el ambiente. Ya no era así. En ese momento, mientras están caminando, están bajando una escalera del aposento alto, van camino al huerto de Getsemaní, donde Jesús va a cerrar estado. Van caminando en la noche. ¿Puedes imaginarte los viñedos? ¿Puedes imaginarte la luna probablemente? Y ellos van caminando en esta situación. Y mientras está pasando esto, con este ambiente tan sobrecogedor como triste para ellos, los recuerdos de lo que pasaron juntos seguramente vienen en la mente de todos los discípulos. Cuánto caminaron por Palestina, cuánto predicaron, cuántos milagros ellos vieron. Seguramente más de algunos estaban recordando las voces de la muchedumbre pocos días atrás, cuando entraron a Jerusalén y la gente gritaba, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor. Pero todo eso había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Ya no era así. Las largas discusiones con los fariseos, en cual Jesús salía victorioso, ya no estaban. Se había acabado el tiempo. Hace pocos instantes había un triunfalismo reinante, porque estaban los recuerdos de la entrada triunfante a Jerusalén, habían comido todos juntos, parecía que habían conquistado el mundo. Y sin embargo, todo se transformó en temor, en un tiempo de incertidumbre que iban a ir por delante. Jesús, mientras estaba sentado a la mesa, había hecho una revelación extraordinaria y había dicho, uno de ustedes me va a traicionar, y ustedes me van a abandonar. Uno de ustedes me va a traicionar y ustedes me van a abandonar. Le había confesado que él había entrado a la ciudad de Jerusalén a morir y que en pocas horas más estaría en la presencia del Padre. ¿Te puedes imaginar lo que significó para estos 12 hombres? Porque eso eran 12 hombres en que habían seguido a Jesús durante 3 años y de repente les dice que va a morir, que todo lo que han vivido ya no va a estar. Yo no sé si puedes percibir eso en la humanidad de ellos,
porque tendemos muchas veces a espiritualizar las cosas, pero en realidad que ellos siguieron siendo sencillamente seres humanos. Mientras bajaban por las escaleras camino al huerto del Monte de los Olivos, Pedro no resiste la tentación. Pedro siempre fue un hombre tan apasionado y le dice: Señor, yo iré donde tú vayas. Tú dices que te vas a morir, yo moriré contigo, declara Pedro. Jesús le dice: ustedes huirán. A todos los que están ahí, ustedes huirán. Pedro insiste: aunque todos ellos te nieguen, yo no te voy a negar. Yo me imagino todo esto a Jesús dándose vuelta y mira a Pedro y le dice: ¿tú pondrás tu vida por mí, Pedro? Te digo lo siguiente: de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El pesar de los discípulos, mientras van caminando hacia el huerto de Getsemaní, entre las vides, va creciendo. Mientras caminan hacia los montes, en pocas horas más, estamos un día jueves en la noche, pocas horas más, a las 9 de la mañana, el otro día, Jesús iba a estar siendo traspasado con los clavos. Jesús iba a ser levantado, semidesnudo, colgado en un madero, y iba a morir por la humanidad, iba a morir por ti y por mí. Así que para Jesús ese momento no era cualquier momento, era un único momento, un momento especial, el único momento en que podía, tal como un condenado a morir o un moribundo, decirle a los que amaba, a los que había tenido cerca de él, las últimas palabras, para que pudieran entender realmente qué se trataba los 3 años que habían estado juntos. Cuando leemos los capítulos, y los animo a que lo hagan, los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, ocurren en un mínimo de tiempo y reflejan como ningún otro el estado emocional de Jesús el hombre. Lo que estaba viviendo como hombre, porque Jesús vino como hombre. En ellos Jesús da instrucciones valiosas a sus discípulos que les permitirán seguir adelante ahora que Él no va a estar más sobre la tierra. Es allí, mientras caminan por los viñedos, afuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, que Jesús toma los brotes tiernos de la vid y dice todo lo que acabamos de leer. Ahí es donde Jesús les dice a ellos: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Una vez más, por última vez, usando palabras que ellos pudieran entender, lo que podían tocar y lo que podían ver, Jesús les muestra verdades eternas para que pudieran seguir adelante cuando Él no estuviera sobre la tierra. ¿Qué es lo que vimos en la parábola en general, lo que acabamos de leer? Primero, Jesús Él se reconoce a sí mismo como la vid. Yo soy la vid. Esa es la primera gran verdad que tenemos ahí. Y quiero hablarte de una realidad que ¿cómo es la vid? ¿Cómo son las viñas? Para poder entender el pasaje de la enseñanza de Jesús. La vid es una planta con un tronco muy grueso que termina en un nudo. Si se fijan, tiene un tronco y hay como pelotas en un nudo. Del nudo que nacen los pámpanos, que finalmente dan origen a los racimos, que finalmente son el fruto. Así que Jesús representa eso. Él es la raíz, son esos nudos donde salen los pámpanos para que haya fruto. También asevera que mi Padre es el labrador. Ya tenemos 2 verdades. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. ¿Qué está diciendo? Mi Padre es el dueño de esto. Mi Padre es el que cuida del viñedo. Él tiene la autoridad sobre este viñedo. No está hablando de Él, está hablando del Padre. El Padre es el que está ahí. Y el propósito del Padre es sacar el mejor fruto posible de la producción de la viña. Tercero, Jesús identifica a los discípulos y por lo tanto a ti y a mí nos identifica como pámpanos. Vosotros sois los pámpanos. Eso dice Jesús. De los cuales van a salir los frutos. Y por ello los cuida con tanto cariño y con tanto esmero. Cuida a los pámpanos. Nos cuida a nosotros para que tengamos abundancia de frutos. La realidad es que para tener una mayor producción de pámpano en una parra, en una vid común y corriente, lo que hacen, no sé si lo han visto, acá no creo que tanto, no sé si hay plantaciones de vid aquí, los colocan en un enrejado, las parras para producción, las colocan en un enrejado y como que estuvieran abiertas todas las tensiones y cada uno van creciendo hacia el lado. ¿Cuál es el objetivo? Que reciban harto aire y harto sol. Esa es la idea, porque cuando hay harto aire y harto sol, aumenta la productividad, aumenta el tamaño, hay mucho fruto. Ese es el sentido por el cual lo hacen. Jesús dice en la parábola, en la enseñanza que acabamos de leer, que hay 3 tipos de frutos, 3 tipos de pámpanos. Aquí empieza a poner atención, ¿dónde podría estar yo? Primero dice, el versículo 2 habla de pámpanos que no llevan fruto y que son quitados. Dice también en el mismo versículo 2 que hay pámpanos que llevan fruto, pero son limpiados para llevar más fruto.
Y finalmente en el versículo 5 dice, habla de pámpanos que permanecen en la vid para que lleven mucho fruto, un nivel superior a los otros dos. Vamos a hablar de los pámpanos que no llevan fruto y que son quitados. Esta apreciación de Jesús ha dado muchos problemas y problemas de interpretación en el mundo cristiano. Porque muchos dicen que cuando Jesús dice los que llevan fruto son quitados, está diciendo que son condenados al infierno. Pero la verdad no es esa. Cuando se va a la raíz de la palabra quitados, viene de la palabra griega airo, que significa levantar y recoger. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús multiplica las canastas del pan y los peces, ¿se acuerdan? Y dice, recojan en canasta todo lo que sobró. El mismo verbo que está ahí es airo, que significa recoger y levantar. Así que lo que yo quiero que quede claro en este minuto, en ningún momento dice que significa cortar, eliminar, ya no eres cristiano, estás condenado. Nunca dice eso. Eso es lo primero. Segundo que vemos en ese pasaje, Jesús deja claro que no está hablando de personas del mundo. Porque cuando dice, en mí no llevan fruto, está hablando de cristianos. Está hablando de ti y de mí, de cristianos y de cristianas. Los que en mí no llevan fruto son cristianos que no tienen fruto. Para los cuales Él los quitará. Tendrá un trato especial para poder levantarlos, para poder recogerlos, para que tengan el fruto. Por ello, Jesús dice que el labrador hará ese trabajo. Dios Padre mismo hará ese trabajo de levantarlos para que tengan fruto. Hay una tercera cosa que tenemos que analizar de lo que dice. El barro en la Biblia, estas parras que no tienen fruto, crecen. Cuando no los pones enrejados, crecen, y no sé si han visto como verdaderas matas de las parras, crecen y crecen con unos tentáculos, crecen tanto, llegan a la tierra, al polvo, y finalmente en el barro, ahí no tienen ningún fruto y tienen pestes. El moho entra. Bueno, en la Biblia el barro es sinónimo de pecado. Jesús lo que está diciendo en este caso, lo que Él dice, que un cristiano que no tiene fruto es porque está caído y es porque hay pecado en su vida, pero yo lo voy a corregir. Yo tengo un trato para Él. ¿Es posible que existan cristianos que tengan pecado en sus vidas? Sí, efectivamente es posible. ¿Qué crees que Dios hará? ¿Los condenará? No, ya sabemos que no los va a quitar, no los va a condenar. Él, como los ama, los va a levantar, los va a enderezar, va a usar sus métodos para lograr que este cristiano salga de una vida de pecado. Quiero mencionar brevemente, y aquí es interesante hacer un checklist, pecados comunes en la vida de los cristianos y cristianas. Pecados comunes en la vida de los cristianos y cristianas. El primero, y tal vez el más importante, es la falta de perdón. La falta de perdón es un pecado porque perdonar es un mandamiento, no es un sentimiento. Se nos manda perdonar a los que nos ofenden. La verdad que es un pecado muy común a nivel de las relaciones humanas cercanas. Normalmente con las personas que nos relacionamos, familia, entre los esposos, entre novios, padres, hijos, entre ellos dos, los problemas principales de falta de perdón están porque tenemos todos los días posibilidad de ofendernos unos a otros. O alguien en un trabajo, en algún lugar nos hizo daño, no lo podemos perdonar. Son relaciones cercanas que nos impiden perdonar. Aunque la falta de perdón pretende castigar al que me hizo daño, en realidad el único dañado es el que no perdona. Porque su corazón se llena de angustia, se llena del pecado, el pecado de la ira, el pecado del odio y el deseo de la venganza, y eso no viene de Dios. Definitivamente no viene de Dios. La falta de perdón es un pecado común dentro de los cristianos. ¿Cuál otro? Vivir con temor. Podemos cantar y podemos declarar que amamos a Dios, que creemos en Él, pero en el fondo de nuestro corazón no es tan así. Podemos dudar de muchas cosas. Yo creo que piensen un segundo, ¿cómo te sientes si tú le dices a alguien, no, yo voy a hacer esto por ti, y después está dudando, no sé, te pregunta, busca una alternativa por el lado? ¿Cómo crees que se siente? Un cristiano que vive en temor es lo que está declarando que Dios no es lo que dice ser, que Dios es un mentiroso. Porque si Dios dice que Él cuida de mí, que en el bien y la misericordia va a estar conmigo todos los días de mi vida, es porque es así. Pero cuando yo vivo en temor, estoy metido en un tema con Dios. El temor ofende a Dios y es un pecado en nuestras vidas. El orgullo. Llevamos dos. Falta de perdón. El temor. El orgullo. El orgullo es otro pecado común entre muchos cristianos. Yo puedo parecer humilde, puedo hablar muy humilde, pero puedo tener un corazón sumamente altanero, sumamente duro. Siempre estoy esperando llamar la atención.
Siempre estoy esperando mandar, aunque diga, no, yo no quiero mandar, no se preocupen, háganlo ustedes. Pero en el fondo del corazón esa verdad no es así. No, este tipo de cristianos no les gusta que se les corrija, se molestan, se sienten, no quieren que nadie les diga absolutamente nada. Quiero solamente decir esto, queridos hermanos y hermanas, que el orgullo o soberbia, que son lo mismo, son un pecado y ocupan el primer lugar en la lista de pecados que Dios aborrece. Proverbios 6:16. Léete Proverbios 6:16. Lo primero que está en la lista, lo que Dios repudia, es un corazón altanero, el orgullo, la soberbia. Y el último pecado que es común dentro de los cristianos, la desobediencia. De hecho, lo que significa la palabra pecado es desobediencia. Y solamente decirte esto, que el pecado que logró que cayera toda la humanidad fue la desobediencia. Y segundo, decirte esto otro, que Jesús dijo que si lo amas, obedece mis mandamientos. Juan 14:15. Tenemos claramente eso es. ¿Saben? Uno podría mencionar muchos pecados más, pero estos son los más comunes con los cuales todos nosotros batallamos. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que diga, no, a mí nunca me ha pasado. Sí, hemos luchado y hemos triunfado o todavía estamos en este tipo de situaciones. En la parte final de esta predicación quiero hablar de los métodos que Dios usa. No son los únicos, pero recuerden esto, los métodos de Dios son para provocar el cambio, la transformación, para que lleguemos a ser lo que Dios dice que somos. Podemos mantenernos por años en el mismo punto si no entendemos lo que estamos viviendo como realmente somos. Y ese es el objetivo de esta mañana. Voy a hablar primeramente de la disciplina, porque es el método más conocido. Todos, de una u otra manera, hemos sido sometidos a disciplina. Y quiero leerte un pasaje que leímos la otra vez en el estudio bíblico, que está en Hebreo 12:5-8. Voy a leer Reina Valera. Dice así: y ya habéis olvidado la aceptación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, este es Dios hablando a tu corazón. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios o del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué podemos concluir? Que Dios sí nos disciplina. Y lo hace con amor y por amor, para que podamos cambiar. El problema es que muchos cristianos tienen problemas con la disciplina de Dios, porque asocian la disciplina de Dios con la disciplina que recibieron en sus vidas. Tal vez tuvieron un padre maltratador, un padre manipulador, una madre maltratadora, entonces piensan que eso es. La verdad es que eso no es así. No es. Pero tenemos que entender, y ya dicen, no, pero Jesús es la gracia. Pero tenemos un Dios que es justo y que es santo. Y que la injusticia y el pecado Dios lo aborrece. Así que va a tratar con eso. No lo va a permitir en mi vida ni en tu vida. Él trata con eso cuando somos sus hijos. Por eso nos disciplina para guardarnos, para cuidarnos, para sacarnos del error, para que podamos crecer, para que podamos recibir más de Él. No tiene otro propósito. La disciplina en Dios nunca es una ira, ni tiene el propósito de venganza. Hiciste esto mal, entonces yo... No, nunca. Jamás es lo que Dios hace. La disciplina de Dios lo que busca en nosotros es el arrepentimiento. La disciplina de Dios lo que busca en nosotros es el arrepentimiento. No una venganza por lo que hemos hecho. La disciplina de Dios es un fruto del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Porque si yo amo a mi hijo, lo voy a disciplinar. La disciplina de Dios es porque Dios me ama. Por eso yo he sido disciplinado. Yo estoy hablando, lo que estoy enseñando hoy día, disciplina, y lo que sigue, lo he vivido todo. Todo esto ya es parte de mi experiencia cristiana. La disciplina ciertamente no nos gusta, trae dolor, trae malestar, trae incomodidad, trae hasta rabia. Y lo dice Hebreo en 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina en el tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, cuando ya entendimos, da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Duele, molesta. ¿Sabes por qué? Porque la disciplina apunta a algo incorrecto que está en tu vida y en mi vida. Algo que yo amo, algo que yo atesoro, algo que yo gozo. Entonces no quiero soltarlo. Pero la disciplina quiere sacar eso que está dañando tu vida y tu relación con Dios. La buena noticia es que la disciplina termina prácticamente automáticamente cuando yo me arrepiento. No hay más. Todo eso que yo estaba viviendo ya no está. Desapareció. Fíjate que hay un ejemplo muy gráfico de lo que estoy hablando de la disciplina del Señor. ¿Conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? Bueno, si conocen la parábola, conocen la historia. Tenemos un hijo que pide la plata al padre, en muchos detalles, yo me voy a saltar todo eso, al padre, y se malgasta todo el dinero en comilona, en borrachera,
en mujeres, o sea, hizo todo lo malo. ¿Qué es lo que tenía él? Pecado. Pecado en la vida. ¿Y qué es lo que hace en algún momento este hijo pródigo? Dice, me arrepiento y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando este hijo pródigo vuelve a su casa, el padre lo ve desde lejos y desde lejos corre hacia él, lo abraza, lo besa. Este hombre no alcanzó ni siquiera a decir que estaba arrepentido y ya estaba perdonado. ¿Y qué es lo que más hace? Lo restaura, le coloca el anillo, le coloca el manto. Es exactamente lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados y viene la bendición de Dios y viene, es como que Dios nos levanta aún más, nos promueve a un nivel distinto del que teníamos. El hijo pródigo, podemos mirarlo, es lo que debiéramos esperar. Después de pedir perdón, el arrepentimiento, perdón, viene la restauración y se acabó todo lo que estábamos pasando. El segundo método que Dios usa para que tengamos fruto es la poda. Este es el segundo caso. Voy a leer Juan 15:2. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo quitará. Y aquí este es el que viene. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De qué está hablando Jesús? Quiero contar un testimonio que no es mío. Es de un escritor que se llama Bruce Wilkinson. Él escribió el libro Los secretos de la viña, donde ilustra muy bien esta situación. Bruce tuvo acceso a una parcela muy grande, donde se cambió a vivir al campo junto a su familia, tenían grandes terrenos, tenían plantaciones, y llevaba 2 días de estar viviendo ahí, cuando de repente mira por la ventana y ve que su vecino venía con esos típicos trajes gringos de granjero, con unas tremendas tijeras de podar. Lo empezó a observar, vio al vecino y ve que se acerca a una hilera de vides que separaba, las parras separaban los 2 terrenos. Y empieza a cortar las parras como contratado. Este hombre indignado y molesto, Bruce sale de la casa aceleradamente para parar esta aberración, lo que está haciendo este hombre. Trató de esconder su indignación, su ira, y de la mejor forma posible le dice al vecino, me imagino que no le gustan las uvas. Y el vecino, sin parar, siguió cortando, le dice, me encantan. Bruce, sin poder creerlo, y más indignado todavía, le dice, ¿de veras? Yo pensé que compartiríamos en la cosecha de las uvas. Su vecino lo miró de arriba abajo, le miró los zapatos y le dijo, usted es de la ciudad. No sabe nada de uvas, no tiene idea de uvas. Yo sí, y me gustan las uvas grandes y jugosas. Bruce se molestó más todavía y le responde, a mí y a mi familia nos encantan las uvas grandes y jugosas. Bueno, le dijo el vecino, nos ponemos a criar las hojas más bellas que usted haya visto, o nos ponemos a criar las uvas más dulces, más grandes o jugosas que usted y su familia hayan comido jamás. No puedes tener las 2 cosas. O te dedicas a crear hojas o te dedicas a crear uvas. El plan de Dios tiene como por objetivo hacer de nuestra vida una vida de grandes frutos, no de adornos, de grandes frutos, hermosos y apetecibles. Para lograrlo, el método de Dios es podarnos. Él nos poda. Cortarnos, reducirnos. La poda es cortar cosas, sacar cosas de nuestras vidas. Y el secreto de Dios está aquí. Para tener más en el reino de Dios hay que tener menos. Lo quiero repetir. Para tener más en el reino de Dios hay que tener menos. Es un principio del reino de Dios. Y es aplicable a cada área de tu vida. No solamente en la iglesia, en cada área de tu vida. Cuando hay cosas que están de más, vas a llegar a cierto nivel. El Señor corta y ¡pum! Y puedes crecer. Para tener más hay que tener menos. Si tú eres un pámpano que ya produce fruto, si te consideras a ti mismo, yo soy el segundo. Si eres un pámpano que ya produce fruto, Dios va a intervenir con su tijera de podar para que des más fruto. La vid, la planta de la vid, es una planta que crece constantemente, tiene una tendencia a crecer, cada nuevo brote va apagando y ahogando a los otros brotes. Entonces, por eso el vecino lo que hacía era cortar, para dejar unos pocos brotes que dieran realmente unos pámpanos que pudieran crecer y desarrollarse. Cuando crece tanto y nadie poda, sencillamente se ahogan entre ellas, no hay aire entre la planta, no llega la luz del sol, no hay fruto apetecible. De lejos, cuando tú ves una vid no probada, se ve maravillosa, se ve verde, llena de hojas. De cerca te acerca a buscar fruto y no hay fruto, porque nadie hizo el trabajo de la poda. ¿Qué es lo que Dios poda en tu vida o en mi vida en esta etapa? Ya no se trata del pecado. Ya eso pasa por la disciplina. La poda es un corte y como tal duele. Es radical.
La poda de Dios en nuestra vida apunta a dos cosas. A las relaciones humanas y especialmente las más cercanas. Normalmente nuestra familia, personas que amamos, ahí empieza. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca lograr es que eso que tanto amamos, personas que tanto amamos, no tengan el lugar de Dios. Quiero repetir esto. Lo que Dios busca es podar nuestras relaciones. Lo que Dios quiere, que aquello que tanto amamos, mi novio, mi esposa, mi hija, mi hijo, relaciones que yo tanto amo, no estén en el lugar de Dios. Quiero decirte esto, Dios no admite competidores. Él es. Yo soy el Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. No hay espacio para nadie más. Nuestro corazón debe llegar a entender esa revelación de Dios. Y lo que hace la poda, poda nuestras relaciones. Las coloca en el justo lugar. No está diciendo que no me preocupe, que no ame a Cecilia, sino que tiene que tener el lugar preciso. Una de las cosas que yo les digo a los novios cuando estoy casando, les digo siempre prácticamente a todos, hace ya largo rato, quiero que pienses en esto y que la mires de frente, lo mires de frente. Esa persona que está ahí no va a llenar tu corazón ni te va a solucionar todos los problemas, porque solo hay uno que llena tu corazón y soluciona todos tus problemas y se llama Jesús. No pongas una carga en esa persona que solamente es una carga que Jesús puede llevar. Y eso que yo estoy diciendo, cuando no hay entendimiento, es la mayor causa de los fracasos de los matrimonios y de los noviazgos. Creer que esa persona me va a arreglar la vida. El único que puede arreglar tu vida es Jesús. Así que la primera causa de poda son nuestras relaciones cuando no están en el orden de Dios. Algunas veces hemos pecado por nuestros hijos. Yo tuve una poda muy seria con mi hija mayor. Casi la perdimos. Y después entendí, de mucho tiempo, yo era el que estaba siendo podado. La tenía en un lugar que no correspondía. La segunda causa por cual Dios permite y mete la poda en nosotros es por nuestros valores en la vida. Te estoy hablando de aquellos deseos profundos, aquellos sueños que tenemos en nuestro corazón, que han estado ahí tal vez a través de años, están ahí y los tenemos que llegar. Eso es lo que quiero lograr. Pueden ser sueños tal vez de profesionales, pueden ser de adquisiciones de cosas, puede ser del matrimonio, que sea el mejor matrimonio de la vida. Sueños, que son mayores que Dios mismo. Muchas veces los llegamos a idolatrar sin darnos cuenta, no nos damos cuenta. Es más importante en realidad que Dios. Lo vuelvo a repetir, Dios no acepta competidores. Cantamos muchas veces una linda canción, Rey de mi corazón. Pero ese Rey de estar entronado en tu corazón es el único. No debe haber más al lado de Él. Y eso es lo que Dios hace. Quiero comparar la disciplina y la poda para que puedan entender más. Hay una gran diferencia entre las dos. La diferencia está en la causa y está en la respuesta que viene después. En la disciplina la causa es el pecado. En la poda la causa es el yo. Yo con mis sueños, con mis cosas, yo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Eso está primero. En la poda Dios busca eliminar todo aquello en nuestras vidas que le robe la gloria a Dios. Todo lo que parezca un diosecito en mi vida. Es la etapa en que nos catalogan los demás cuando empezamos a podar. Se volvió un fanático. Es la etapa en que los demás no entienden que Dios está primero y piensan que la religión te está pidiendo esto. No entienden que es tanto el amor que yo tengo por Dios que yo quiero servirlo a Él y estoy dispuesto a dejar todas aquellas cosas que en realidad no lo honren a Él. Es el periodo donde Dios está cambiando nuestro corazón. Yo sé que duele, porque la poda duele. Pero lo que está pasando es que Dios está cambiando, Él está actuando y está cambiando tu corazón. Es el periodo donde las prioridades de nuestra vida en verdad son podadas. Y va a seguir esta poda hasta que no entendamos en verdad que Él es el primer mandamiento. Él es el primero en todo. Cuando entendamos, caiga nuestro velo espiritual y podamos verlo a Él como realmente Él es. En esta etapa físicamente pasan cosas para que puedas tú verlas. Físicamente pasan cosas. Primero, se fuman muchas veces los proyectos que tenías de vida. En esta etapa, ¿qué pasó conmigo? La parcela del sur. Soñé toda la vida con tener una parcela del sur. Y ahí trabajamos, lo tengo que de joven, quiero tener una parcela del sur. Después nos casamos, yo seguía con la parcela del sur y era profesional. Pero cuando empezó este proceso
de que el Señor nos manda misiones. Después, cuando llegamos a la viña, esa parcela del sur empezó a quedar ahí. Yo no me propuse olvidarme de la parcela del sur. Era Dios obrando en mi corazón, y esa parcela sigue siendo algo que está ahí, pero si llega bien, si no llega bien también, no importa, porque ya no es el centro de mi corazón. ¿Qué otra cosa puede pasar? Se alejan de nosotros seres queridos. Habitualmente en este periodo pueden ser familiares de carne que no aceptan que ahora seamos cristianos. No aceptan nuestra forma, no aceptan que le decimos que no un trago, a un doble sentido, no lo aceptan y te empiezan a marginar. A veces te marginan ellos o te automarginas tú porque yo no tengo que estar aquí. Pasa con amigos de universidades que éramos tan entretenidos, pero en realidad te das cuenta que todo lo que ellos tienen corrompe. Y te empieza, es tanto el proceso interno que estamos viviendo que Dios nos aparta ahí. Muchas veces en este proceso de poda terminan pololeos, terminan noviazgos que no son de Dios, que no son de yugo igual o que no son bendición. Y te das cuenta, ¿por qué tengo que estar aguantando esto? Y terminan, realmente terminan, hasta que Dios hace la obra. A veces en este proceso hay pérdida de bienes materiales que están fuera del orden de Dios. ¿Te acuerdas de Saqueo? Él perdió un montón de bienes materiales, pero ganó el cielo, ganó a Jesús. Cambia la codicia por la generosidad. Este es un tiempo de que voy a empezar a ser generoso como nunca lo fui. Siempre estuve con el peso, guardando, siempre pensando que tengo que guardar para esto, para todo otro. Es que a mí me cuesta, es que yo no gano. Pero cuando empieza a pasar que el corazón está haciendo otra forma, tú vas a dar, aunque no tenga. Porque para los que tienen no dan. Tú para poder tener tienes que dar. Así funciona el reino de Dios. Y en definitiva, lo último, es un periodo donde muchas veces hacemos sociedades hasta comerciales con gente no cristiana. Probablemente espera que Claudio les cuente un testimonio de eso. Y nunca fue bendición. Pero llegó el minuto y dijo, ya, yo la terminé. Eso empieza a pasar con la poda. Es algo que nos sucede. Es voluntario, te convences. No es religión. No te lo está pidiendo nadie. Sencillamente Dios lo hace. Dios obra un nuevo camino de santidad. Y quiero decirte esto, la resistencia a la poda de Dios provoca un dolor permanente y encontramos cristianos que son angustiados, estresados, anulados, porque están constantemente luchando con algo que están viviendo. Y dice, ¿por qué? ¿Cuándo va a cambiar esto? Lo que tienes que entender qué es lo que estás viviendo y qué Dios te está pidiendo. Entrégalo. Podar es cortar, es entregar, es tener menos. Es tan importante, queridos hermanos y hermanas, discernir lo que estás viviendo es poda o disciplina, porque tu respuesta es totalmente distinta. Acuérdense, la disciplina es causada por el pecado. La respuesta es el arrepentimiento y la disciplina termina casi en forma inmediata. Pero depende de ti. Tú tienes que decidir si ese pecado, de los que mencioné u otros que no he mencionado, vas a seguir con eso o sencillamente vas a tomar la decisión de renunciar a él y hacer tu mejor esfuerzo. Y acuérdate que Él termina la obra y creer que Dios te va a acompañar en que vas a vencer ese pecado. Y en el caso de la poda, la causa es el desprendimiento del yugo. Algo va a salir de ti, algo vas a perder. Y la respuesta de Dios a la poda, acepta lo que estás viviendo, aunque no entiendas nada. Dale gracias, Señor, te doy gracias por lo que le está pasando a mi hija, te doy gracias por lo que estoy viendo, porque sé que estás obrando en mí. Sé que después de este tiempo yo voy a ser otra persona y voy a entender y tú completarás la buena obra en mí. No luches, no metas manos, no busques ayuda por acá, entrégate a la poda que Dios está haciendo a tu vida y vas a ver la bendición de Dios. Y Él va a saber cuándo es suficiente y va a terminar. Ya no es como la otra que dejaste pecar, no. Él sabe cuándo estamos terminados y logró en ti lo que quería lograr, porque Él sabe realmente quién eres tú, hasta dónde puedes llegar. No hay un molde parejo porque somos todos distintos. Y la palabra de Dios dice, Jesús dijo, al que más se le da, más se le pide. ¿Cuánto quieres de Dios? Harto, prepárate. Viene una poda intensa. Más intensa. Pero es bendición. La poda requiere al labrador haciendo su trabajo, Dios mismo. Él es el labrador. En tu vida, en mi vida. Vas a perder algo porque en el reino de Dios, para tener más, hay que tener menos. Recuérdalo. En el reino de Dios, para tener más, hay que tener menos. Los años que llevo de cristiano y de pastor, he visto a los cristianos más gozosos, más plenos y con más frutos, son los que han sido más podados en su vida. Son como los que sufren una poda municipal. ¿Has visto los árboles de las podas municipales? Sí, esos son los cristianos que realmente tienen una vida de gozo, de victoria y con abundancia de fruto. ¿Eso es todo en los métodos de Dios?
A lo mejor estás pensando, Señor, no quiero más, no quiero más. Hay uno más. El tercer tipo de pámpano. Nos habla claramente, cuando lees lo que Jesús dijo, hay cristianos sin pecado, conscientes, no tienen pecado, cristianos que han sido podados, totalmente podados, pero estos cristianos con frecuencia, a pesar de que todo se ve bien, tú los ves, tienen un lindo trabajo, económicamente están bien, tienen una linda familia, tal vez tiene hasta un ministerio y le va bien, está todo bien, en su interior, solo él sabe que hay algo que está mal, algo está apagado, falta de ganas, falta de pasión. Ese es el tercer tipo de pámpano. Son personas que han dejado de estar en la presencia de Dios. Han tomado todo lo que han recibido y se han volcado lo que han recibido, pero dejaron de estar en quietud en la presencia de Dios. Si alguien vive esa situación así, quiero decirte que este es el mensaje que Dios está dando en esta etapa. No quiero que hagas nada más por mí. En la semana estuvimos con unos pastores que estuvieron 15 años en España y ahora hace como un año ya volvieron reventados. Y ahora después que estuve dándole vuelta a esto le debía haber hablado a él. Esto lo voy a hablar, lo voy a invitar a un café. Este es el tiempo que estás viviendo. Has tenido 15 años trabajando por mí. Has levantado iglesias, has bendecido a tantas personas, has aguantado tantas cosas. Pero este es el tiempo que Dios te dice, no hagas nada más por mí. Quiero que estés conmigo. Lo único que quiero que estés conmigo. Solo permanece en mí, no hagas más obras. Permanece en mí. Dios te dice a estas personas, yo soy la causa de tu cambio, yo soy la causa de tu ministerio, yo soy la causa de tu familia, yo lo soy todo, pero tienes que estar conmigo, permanece en mí, porque vas a tener bendición en todo lo que tú hagas. El secreto de esta etapa es que cuando aprendemos a permanecer en Dios, ya hemos sido disciplinados, ya hemos sido podados, empieza a haber frutos sin que hagamos nada, solo por estar en la presencia de Dios. Esto yo lo he visto en mi vida y lo he visto en mi ministerio. Y es lo que dice el Salmo 46:10. Estad quieto y sabred que yo soy Dios. En la permanencia es cuando llegamos a conocer a Dios como persona. En el cara a cara, como Moisés quería. En la permanencia en Él es cuando llegamos a conocer a Dios como persona. En la permanencia es lo que nos transforma en un adorador. En la permanencia es lo que nos transforma en ser unos adictos a su presencia de Dios. Yo no quiero menos que eso. No me conformo con cantar, no me conformo que hagamos oraciones. Yo quiero estar delante de la presencia del Señor. Quiero concluir diciendo que Pedro, esa primavera, mientras caminaban por los viñedos en la oscuridad de la noche, Pedro le dijo al Señor con mucha pasión, yo iré contigo donde tú vayas. Si es preciso, mi vida daré por ti. Pedro no era cualquier persona. Pedro era un discípulo de Jesús que había sido disciplinado. Ya estaba viviendo en santidad. Pedro había sido un discípulo que había sido podado, lo había dejado todo. De hecho, en algunos pasajes le dice, dejamos todo, la familia dejamos todo. Lo había dejado todo, no tenía nada más de poda. Él creía que estaba listo, que eso era todo. Pero Pedro no supo permanecer. No pudo entender que el foco no era hacer cosas, sino que era estar con Dios. El propósito de Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces. Al mismo Jesús que amaba y que había dicho que iba a dar su vida por él, lo negó. Pero aún le faltaba entender esta última etapa, este pámpano con fruto, la última etapa. Todo se trata de estar en la presencia de Dios, en intimidad, en adoración. Jesús, como saben, le dio una nueva oportunidad y lo veo en Pentecostés, que se levanta nuevamente, ahora sí. Ahora ya había entendido la lección completa. Dios lo usó para que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia, la primera iglesia. Quiero terminar diciéndote que la predicación que he hecho esta mañana no era la predicación que le estuve dando vuelta casi todo un mes. ¿Tienes la canción que te pedí? La última semana antes de ir para acá, de repente siento de Dios no es. Y me trae esta predicación. Ahora, ¿qué es lo que yo he aprendido por experiencia cuando Dios cambia algo? Porque hay personas aquí que están pasando cosas en su vida que algunas de las cosas que he hablado están en su vida. La verdad, yo no tengo idea qué está pasando contigo. No sé si necesitas disciplina, no sé si estás luchando con falta de perdón, o con orgullo, o con temor. No sé si hay alguien en tu corazón que está puesto en el trono que solamente Dios puede ocupar. No sé si tus sueños siguen siendo más grandes que Dios mismo. No sé, no lo conozco. Pero es el momento de tomar una decisión. La predicación de esta mañana se llama Transformado. Transformado en su presencia.
Solamente en la presencia de Dios nos puede transformar. Esta canción refleja mucho lo que Dios te está pidiendo esta mañana. Que entres a un lugar, que entres a un tiempo donde ya no hay nada seguro. Entra a la profundidad donde no sabes si vas a poder tocar el fondo. Pero es la única manera de alcanzar la bendición de Dios y que tu vida sea una vida de un pámpano lleno de frutos para la gloria de Dios. Quiero orar esta mañana por aquellos que saben que Dios te está hablando, aquellos que sienten que hallaron sus vidas, algunos que tienen que cambiar, algunos que tienen que ser podados, yo no lo sé. Pero si alguien tiene esa necesidad, si Dios te ha hablado en tu corazón, te quiero pedir que pases aquí adelante. Vamos a tener un tiempo de oración y los demás que no pasen, vamos a orar por estas personas. Todos los que de alguna manera saben que el Señor te habló esta mañana. Y pues lo que te pido, pon en tu mente aquellos que están luchando. Pon en tu mente. Quiero que lo tomes imaginativamente en tus manos. Ponlo en el altar de Dios. Dile, Señor, aquí está mi orgullo, aquí está mi pecado. Ponle en tu mente el nombre del pecado. Llámalo como se llama, sin eufemismo, como tratando de bajar, porque es la única manera que el Señor pueda obrar en ustedes, en lo que Él está haciendo. Ceci puede ayudar. Vamos a orar. Los demás que no necesitan oración, les pido que estén orando por el grupo. Tenemos la gran necesidad. Quiero que entiendan esto. Se trata de caminar dejando de lado la mente y entendiendo que lo que están pasando, lo que están viviendo, es por amor. Es por amor y Dios.